Muchísimas gracias. Saludo a quienes nos escuchan. Antes de nada quiero comenzar agradeciendo enormemente la oportunidad de formar parte de esta sesión inaugural de la Red Académica Rubén Darío. Es un honor hablar tras Darío Villanueva, que me cursó amablemente la invitación en nombre de la UNIR y de la Red Proeduca, y de Sergio Ramírez, gran heredero del pensamiento de Rubén, cuya proteica versatilidad ha sabido captar en novelas como Margarita está linda la mar, que ya hemos hablado aquí, o Mil y una muertes, aparte de tus innumerables ensayos. Te considero un heredero, Sergio, también en la idea del polígrafo y la apertura mental. Son tiempos de aldea global, como ya hemos escuchado a Darío, definidos por su liquidez y mutabilidad, en los que la babel informativa provoca que en muchas ocasiones no distingamos las voces de los ecos. En este invierno de la conciencia del que habla Nucho Ordine, ese gran autor ensayista, el que escribió La utilidad de lo inútil, dice Ordine, la dictadura del provecho ha alcanzado un poder que está fuera de cualquier límite. No hay aspecto de la vida de todos nosotros que no esté dominado por el utilitarismo. De ahí mi absoluto acuerdo con los ideales altos y universales que alientan esta comunidad académica que hoy se inicia, destinada a incentivar la formación permanente de profesores españoles, latinoamericanos, el español de todas partes. Hostil, por tanto, a lo que también lo has comentado tú, Darío, la barbarie del especialismo de la que habló Ortega y Gasset, defensora sobre todo de una formación integral en la que las ciencias humanas ocupen el lugar que merecen. Reivindicación sobre todo del placer de pensar. Recuerdo en este sentido las hermosas líneas con las que Daniel Pennac inicia como una novela, cuando dice: el verbo leer no admite el imperativo, aversión que comparte con algunos otros, con el verbo amar, con el verbo soñar. Este texto se acomoda perfectamente al pensamiento dariano, pues el nicaragüense subrayó en múltiples ocasiones la importancia de disfrutar aprendiendo para llegar a los libros, y convirtió su vida en una entrega a este ideal. Es el momento, pues, de comenzar mi exposición, que he titulado Razones para un nombre, y en la que deseo mostrar la pertinencia de titular esta red, y red ya habla de vínculo, de nexo, de relación en igualdad de condiciones, con el nombre de Rubén Darío. Razones para un nombre. Darío aparece ante nuestros ojos, ante todos, como un autor poliédrico y plural, alérgico a la frontera. Ya en Historia de mis libros, en 1913, se definía como español de América y americano de España. Son palabras suyas. Lo que hace escribir al crítico Julio Ortega. Más que afrancesado, Darío fue alguien que reconoció muy temprano la trama de la renaciente identidad literaria de la cultura compartida entre ambas orillas de la lengua. Fue el primer escritor plenamente atlántico. Y lo dice uno de los grandes especialistas en estudios transatlánticos, ¿no? Darío, claro vocero de su tiempo, siempre deseó orientar el gusto colectivo de acuerdo con su extraordinaria sensibilidad, pero también diré, con su generosidad clara a la hora de establecer parámetros sobre qué interesa o qué no interesaba de su mundo. Incapaz de separar razón de imaginación en ese devenir absolutamente claro, pero también nómada, se mostró como un testigo e intérprete lúcido de su tiempo a través de su incesante labor intelectual, plasmada en poemas, en cuentos, novelas, intentos de novela mejor, crítica de arte, ensayos, semblanzas, manifiestos, reseñas, traducciones. Qué importante la palabra traducción. Páginas autobiográficas y sobre todo crónicas. Voy a hablar mucho de ellas porque al fin y al cabo ocupan dos partes de su obra. Fue además el gran catalizador de las ideas, el que estimuló la difusión de lo que se venía, de ese modernismo, una estética con la que se renovó la expresión literaria en español con pareja autenticidad y universalidad. No me duele en prenda. Autenticidad, porque fue capaz de convertir lo universal en propio, en esa labor de sincretismo que es tan característica de su poética. Su expresión integradora de la cultura occidental le permitió refundir la tradición grecolatina desde una mirada innovadora. Para lograr sus propósitos de transmisión de conocimiento, fungió como mediador, esta palabra de la que últimamente tantos hablamos, ¿no? Mediador
o punto de convergencia entre América y Europa, entre lenguas y cultura. Generó acciones para lograr espacios de diálogo intelectual, de lo que aquí se habla. Con ellos construyó innumerables puentes, logrando la circulación de ideas, libros y autores entre una y otra orilla del Atlántico. Desde luego, lo primero que hay que rechazar es esa visión lamentable con la que tanto quisieron hacerle daño de intelectual torremarfilista o esteta apolítico, porque fue, como bien ha dicho aquí Sergio, un pensador progresista, un hombre acosado además por los problemas del planeta y de su propia existencia. Así que en estos próximos minutos quiero, en unos cuantos puntos, hablar del rasgo de su carácter que explica esa capacidad para pensar en red, por la que su nombre es el mejor para esto que hoy estamos iniciando. Lo primero que quiero hablar es de su curiosidad insaciable, la curiosidad que se ve en sus periplos, periplos por libros nuevos, periplos por espacios insospechados, periplos por pensamientos que siempre le provocan, periplos por obras que hasta en ese momento a lo mejor no se leían. Un ejemplo, cuando él en la vida suya, en su autobiografía, empieza a hablar de cómo leyó la literatura española. Tengo siempre que colocar algún ejemplito para que se vea. A él que se dijo que odió tanto la literatura española, él comenta en el capítulo 10, y leo un poquito. Así pues, habla de sus frecuentaciones a la Biblioteca Nacional. Mis frecuentaciones en la capital de mi patria eran con gente de intelecto, de saber y de experiencia, y por ello conseguí que se me diese un empleo en la Biblioteca Nacional. Allí pasé largos meses leyendo todo lo posible y entre todas las cosas que leí fueron todas las introducciones de la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneira y las principales obras de casi todos los clásicos de nuestra lengua. De allí viene, que cosa que sorprendiera mucho de los que conscientemente me han atacado, el que yo sea en verdad un buen conocedor de letras castizas. Contra el adanismo, contra esa visión de que estamos descubriendo todo, contra esas visiones de que no se debe leer lado. Él primero leyó esto y luego, por supuesto, vino Francia y el interés por todo lo francés, ¿no? Luego él dijo, ha sido deliberadamente que después, con el deseo de rejuvenecer, flexibilizar el idioma, he empleado maneras y construcciones de otras lenguas, giros y vocablos exóticos y no puramente españoles. Pero me interesa esta idea, de haber leído todo e interesarse por ello. La segunda cuestión es la apertura de mira. Antes hablaba de curiosidad insaciable, ahora de una actitud tolerante, desprejuiciada, que lo lleva a aceptar escuelas estéticas e ideologías que en principio podían parecer diferentes entre sí. De hecho, siempre estuvo en contra de identitarismos estrechos. Así se ve, por ejemplo, cuando habla de la llegada a Centroamérica de algunos autores que en principio podían quitar, digamos así, el poder a los intelectuales que se encontraban allá. Darío siempre se mostró generoso con ellos y en sus crónicas, en su crítica literaria, va a hablar precisamente de la importancia de estos señores. Por ejemplo, ecuatorianos como Federico Proaño, que trabajó en El Salvador, el español Juan F. Ferraz, que junto con sus hermanos se desempeñó en Costa Rica. Toma en cuenta a escritores españoles que vienen en un momento dado a Centroamérica, o da una calurosa bienvenida al cubano Antonio Zambrada. Solo por poneros un ejemplo de una crónica de 1891, cuando dice, bienvenido sea el maestro, bienvenido sea el que lleva por donde va la armonía de la palabra. Reconoce entonces sus altas dotes intelectuales y le augura algo. Ojalá su influjo pudiese obrar en favor de las inteligencias nacionales, sobre todo en lo relativo al movimiento literario. Es como que contesta lo que tú exactamente estabas comentando aquí, de ese interés, ¿no? por ampliar. Cuando muere Unamuno, que se sentía había sido muy injusto con él, cuando muere Darío, me estoy refiriendo, en 1916, Unamuno decide escribir esto. Tenía una amplia universalidad, una profunda liberalidad de criterio. Era benévolo por grandeza de alma, como lo fue antaño Cervantes. Liberalidad de criterio, universalidad, grandeza de alma, precisamente para hablar de esta capacidad para mirar de otro modo. El tercer rasgo que quiero comentar es su capacidad de convertirse en caja de resonancia con lo que ocurría en el mundo. Él provocó aquello que se llamó durante tanto tiempo, ¿no?, el retorno de los galeones, cuando empezó a fluir tanto en los intelectuales españoles, en los artistas, como luego lo serían también. Esta caja de resonancia, Huidobro, Borges, también acá. Todos conocemos, por ejemplo, cómo acuña el término modernismo, que era peyorativo, los modernistas, como en pintura los impresionistas, cuando asumen de una manera valiente la idea de impresionismo.
los modernistas. Él también, efectivamente, en ese texto que es La literatura centroamericana de 1888, publicado en la Revista de Artes y Letras de Chile, emplea el término ese que era una palabreja todavía para Manuel Machado, ese que se consideraba algo ridículo, un casi sin sentido. O sea, él fue capaz, de nuevo, de hacer en esta maravillosa olla podrida de las personas inteligentes, el popurrí de la que hablamos, el sincretismo, la síntesis de simbolismo, de decadentismo, de parnasianismo, de prerrafaelismo, para llevarlo a otro nivel y asumir ese nombre, modernismo, que es capital porque ya tiene la raíz de la modernidad estética en él. Lo que en otros lugares se dice Jugendstil o secesión, para él fue modernismo. Creo que da idea de su inteligencia. Igualmente, estableció un nuevo canon. ¿Cómo no poner como otro ejemplo de esta capacidad para convertirse en caja de resonancia en lo que significó la publicación de Los Raros en 1896, donde incluyó a esos teóricos desviados, degenerados? Por cierto, un capítulo dedicado a Max Nordau, el que había escrito Degeneración, como son Verlaine, Edgar Allan Poe, Ibsen, el conde de Lautréamont, José Martí, entre tantos otros. Lugones le pidió estar entre los raros, lo que pasa es que era demasiado jovencito. ¿Cómo no alabar esa capacidad para mirar de otro modo, para crear una genealogía verdadera del porvenir? Los que piensan crean genealogías del porvenir, no se conforman con lo ya dicho. Esa propuesta también de canon personal, que está claro, que habla de un gesto crítico tan valiente como insólito en su momento. Por eso le molestó tanto que lo criticaran como creador de un estilo que pretendía solo imitadores. Todos reconocemos, ¿no?, a Unamuno, a Clarín, su rechazo continuo a esta idea de que simplemente quería, voy a decir así, individuos ancilares por detrás. Ahí está, por ejemplo, esa declaración que hace en una de las cartas que envía Miguel de Unamuno en 1899, cuando le dice a Unamuno: por otra parte, no sabe usted lo que yo he combatido el parisianismo de importación, que he tenido la mala suerte de causar en buena parte de juventud de América. Igual que en el prólogo de Prosa profana, recordemos como dice Búfalo Eunuco, porque de mí salen realmente las musas, con el embarazo de la universalidad y de esa increíble abundancia de pensamiento que lo caracteriza. No puede, por tanto, sino marcarse esta como una de las grandes rasgos que me permiten decir que está perfectamente elegido ese tema. Sigo con su naturaleza combativa. Un intelectual es combativo, que lo llevaba a defender sin miedo sus ideas. Ahí está, por ejemplo, Impresiones y Pensamientos, un firme alegato por la responsabilidad del periodista, el que practicó con tanto gusto, en muchos casos, el periodismo, un texto que cobra esencial pertinencia hoy, en tiempos de fake news y posverdad, bien lo sabemos. Fíjense lo que puede decir ahí. La pluma es arma hermosa. El escritor debe ser el brillante soldado del derecho, el defensor y paladín de la justicia. Por eso los que rebajan pensamiento y palabra en ataques desleales e injustos, lo que convierte en la imprenta difusora de luz en máquina exaltadora de ruines pasiones, los que hacen de ese apóstol, el periodista, ese delincuente, el pasquinero, los que en vez de ir llevando una antorcha entre el pueblo, lo corrompen, lo ocultan la verdad y le incitan a la discordia, esos rebajan la noble misión del escritor, truecan el soldado en bandolero. Creo que pocos textos, y es de 1891, pueden tener más actualidad en nuestros días. Incluso Amado Nervo, mexicano, ¿no?, su compañero de viaje, le dedicó una epístola con fecha de 1901, inédita hasta hace muy poquito, acaban de sacar la Universidad de Harvard, una epístola que resuena con gracia hoy cuando uno lee cosas como, y cito una parte en verso: la pequeñez política, la pequeñez enfática y la pequeñez crítica y semidiplomática. ¿Qué es eso? ¿Y qué más da? Sigamos, continuemos. Esa valentía, ¿no? Contra esas pequeñeces luchó en su forma de entender la literatura. Y ahí sabemos por ello de la dimensión sociopolítica, como bien has hablado tú, el intelectual, el político, que tuvo una imaginación, hoy se habla de imaginación geopolítica para ello, que le llevó a pensar en nuevas formas de gobernanza, en estructuraciones posibles para la cuestión americana, en aspectos nuevos territoriales. Por ejemplo, hablar en España contemporánea, ese texto de 1901, y adolecerse del defecto del desastre del 98 en la vida cultural española. A ser uno de los grandes cultores del pensamiento latinoamericanista,
el que vemos en Nuestra América de Martí, en el Ariel de Rodó, en los ensayos críticos de Ureña, pero claro, en Cantos de vida y esperanza, obra capital para entender este latinoamericanista en el que llega al final a la latinidad, a ser un gran liberal. Tengo aquí bastantes textos, pero como no quiero pasarme del tiempo, voy bien. Así que a ser un gran liberal. A hablar desde su adolescencia, cuando empieza a viajar, de cómo él estaba protegido, dice él, por miembros del Congreso pertenecientes al Partido Liberal, y es claro que en mis poesías y versos ardía el más violento, desenfadado y crudo liberalismo, dice en su autobiografía. Realmente ese liberalismo se va a mostrar, esos principios que le llevan a apoyar algunas revoluciones burguesas y llevan siempre a lo que él quiere. La democracia, el progreso cívico, la libertad política, religiosa y educacional, rebelarse contra cualquier tipo de tiranía. De hecho, él en más de una ocasión va a manifestar en sus crónicas su compromiso. Tampoco se habla tanto de esto, pero quería poner un pequeño ejemplo. En 1914 vuelvo en una ocasión a Barcelona, que ya he visitado más de una vez, y entre las 12 crónicas que escribe hay una, Pan y Trabajo, en la que podemos leer en relación a las revueltas obreras. Y uno queda pensando en que no es prudente, sobre todo en una ciudad como Barcelona, que cuando los trabajadores sin ocupación y con hambre piden pan y trabajo, se les echen caballos encima y se saquen los sables a relucir. Ahí estamos viendo esa figura política de primera magnitud que nunca, desde luego, evitó entrar en el tema. Su pacifismo. Hoy que es tan importante hablar de pacifismo, los temas de contenido cívico-histórico, su último poema importante, Pax, ya lo recordamos, ¿no? Ese primer impresionante verso, en sangre y llanto está la tierra antigua, donde llega un momento que dice, se grita guerra santa, acercando el puñal a la garganta o sacando la espada de la vaina, y en el nombre de Dios, casa de Dios en Reims y en Lovaina, las derrumba el obús 42. Obviamente él está hablando de la Primera Guerra Mundial, pero no puede tener más actualidad. Él que empezó desde chico a decir, maldigo la quijada del asma, el enemigo, odio la flecha, el sable, la onda, la catapulta, en uno de esos textos que marca un antes y un después en su manera de entender la literatura. Y otra cosa importante, el predominio del optimismo. A pesar de la crítica, a pesar de la dureza de lo que veía, ¿cómo olvidar esa salutación al optimismo, al optimista? Yo me acuerdo cómo me alegraba cuando llegaba siempre, yo soy sevillana, en el Parque de María Luisa, en la entrada, era pequeñita, pero leía esos versos, ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Yo tenía 8 o 9 años, no sabía ni lo que era ínclita ni lo que era ubérrimo, pero a mí me alegraba tanto aquello, con lo bonito además en primavera, que se veía el Parque de María Luisa, que ya me entraba gana, con el ritmo de la drújula, de entrar, porque sabía que me estaba hablando de camaradería, también de compartir, sangre de Hispania fecunda en igualdad de condiciones siempre, fraternidad. Esa salutación al optimista que estoy comentando aquí con esos 2 versos, entonces no sabía de dónde venían, que le hace hablar siempre de fraternidad. Recordemos, ¿no? O pueblos nuestros juntaos en la esperanza y en el trabajo y la paz. No busquéis las tinieblas, no persigáis el caos y reguéis con sangre nuestra tierra feraz. No persigáis el caos ni la tiniebla. A lo mejor algo de lo que tú estuviste también hablando un poquito antes. Se trata de un pensamiento en definitiva dinámico, capaz de evolucionar. No hay más que verlo, y aquí no voy a incidir en su relación con París. Primero la adoró como abanderada de la libertad, la banderada de la libertad, del siglo de las luces, como esa que permitía ser el enclave latino y civilizado, por la que negaba lo que podía ser el colonialismo antiguo español y, desde luego, a la que rechazó cuando vio que había cierta falsedad en ella. Lo que en París se alza al comenzar el siglo XX, dirá en este texto tan triste que se llama Reflexiones de Año Nuevo Parisiense, es el aparato de la decadencia. ¿Cuándo no le gustó ya París? La París que le había parecido la ciudad del amor, la ciudad de la cultura. Cuando empieza a decir, cito un poquito, la enfermedad del dinero ha invadido hasta el corazón de la Francia y sobre todo de París. El patrioterismo, el nacionalismo ha sucedido al antiguo patriotismo. Las ideas de justicia se vieron patentes en la vergonzosa cuestión Dreyfus. Pero en todas partes veréis el imperio de la fórmula y la contradicción entre las palabras y el hecho.
Quiero terminar hablando de su natural cosmopolitismo, ese cosmopolitismo que tiene que ver con todo lo que he dicho aquí. Y le dedico una especial atención. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos. El origen del término cosmopolita se remite a los estoicos, a esa actitud apolítica, en el sentido etimológico, en la medida en que los estoicos rechazaban la visión griega, para ellos provinciana, la visión griega clásica, que centraba el quehacer público humano en las reducidas fronteras de la polis, las ciudades-estado. Los estoicos, sin embargo, preferían sentir al ser humano como miembro de una comunidad universal. Ahora bien, también hay que decirlo, si el cosmopolitismo requiere traspasar fronteras individuales y particulares, también es cierto que se arraiga, y en Rubén se arraiga mucho. Me parece que uno de los libros más pertinentes que han salido en los últimos años es el que publicaron Jeffrey Browitz y Werner Mackenbach, que titularon, me gustó muchísimo, Rubén Darío, cosmopolita arraigado. Significa que para hablar de Nicaragua necesitaba Cosmópolis, pero también para hablar de Cosmópolis necesitaba a Nicaragua. Para hablar de la latinidad hablaba de Grecia y de mucho más. Rubén Darío, cosmopolita arraigado, de eso se trata, de concebir como una crítica contra el mundo social cerrado y circunscrito por las naciones-estado la posibilidad de hacer mundo. Y él que había dicho en Yo soy aquel, y muy siglo XVIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, se muestra siempre así, con soltura, dominando tradiciones culturales, lenguas, costumbres, códigos, queriendo traducir. Cuando Graciela Montaldo hace un libro sobre él de sus crónicas, lo titula Darío Viajes de un cosmopolita extremo, precisamente por esta idea fundamental. Hablando incluso de algo interesante, él vivió en los lugares donde estuvo. No fue el turista de Baedeker, eso que criticó tanto en sus crónicas, ¿no? El turista de Baedeker que simplemente ve y no se queda. Él vivía. Y lo decía así, si Nicaragua fue su patria original y Chile su segunda patria, porque allí empieza a aprender y mucho, Argentina llega a ser su patria intelectual, no lo olvidamos, Cosmópolis, Buenos Aires, Cosmópolis, de España hablará en más de una ocasión como patria, que fue primero madrastra y luego madre, y Francia como patria universal durante mucho tiempo. Está claro que por detrás lo que está es la latinidad, ese imaginario que comprende todo lo que procede del mundo grecolatino. Dirá Pedro Salinas, que tanto lo admiró, ¿no? Tanto como Juan Ramón Jiménez, como tantos otros, en un texto bellísimo. No pluripatria, no. Magnipatria llamaría yo a la de Rubén, la patria creada conforme a la sede espiritual del hombre. Y esto lo logró gracias a los viajes, que fueron muchos y buenos. Recordemos a Cervantes, ¿no? El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Pues mejor que Rubén, pocos lo hicieron. Desde 1892, 12 viajes transatlánticos, que es realmente decir en aquella época. Y que podía escribir aquello en 1908 de por atavismo griego o por fenicia influencia, siempre he sentido en mí ansia de navegar y Jasón me ha legado su sublime experiencia y el sentir en mi vida los misterios del mar. El viaje, por tanto, en el sentido clásico, el que te cambia, con el que he conseguido cambiar a los demás a través de la idea de las crónicas. No olvidemos lo que significaban sus crónicas. Era una manera de hablar de lo que iba viendo, de las costumbres, de los espectáculos, de algo tan extraordinario en su tiempo como la exposición universal, que él fue capaz de hablar de ella para sintetizar todo el mundo que se venía, comentando publicaciones, polémicas intelectuales, retratando a los intelectuales más prominentes, las instituciones culturales, en definitiva siempre mostrando esta vitalidad característica de quien es dinámico, de quien nunca se va a parar. En esta línea también se encuentran sus traducciones. Casi no recordamos cómo tradujo los cantos de Maldoror o cómo fueron tan importantes los periódicos que iba fundando, tantos, a veces duraban 3 numeritos, pero eran fundamentales esas traducciones por las que hacía reconocer al italiano D'Annunzio, a franceses, a ingleses, puente. Estamos hablando continuamente de la idea del vínculo. Cómo admiraba a los intelectuales precisamente por ser políglotas, cuando no se hablaba de esto. Cuando habla en un momento dado de Guillermo Valencia, dice, conocedor de lenguas modernas y clásicas, no ignora ninguna literatura. Cuando habla en la necrológica de Martí, dirá de él, fue capaz de colocar en constante comunión lo moderno y su saber universal y polígloto. Su saber universal y polígloto. Esta idea, ¿no?, de ir más allá. Realmente, sus conocimientos de inglés, de italiano, de latín, fueron básicos.
pero también su capacidad de difusión cultural. La fundación de editoriales como Mundial Magazine y Elegancia, estos periódicos que digo, El Correo de la Tarde de Guatemala, la Revista de América de Buenos Aires, El Imparcial de Managua, este deseo de enseñar, porque fue el gran profesor, no lo dudo en ningún momento. Y desde La Nación, que en sus mejores momentos emitía sus 35.000 ejemplares diarios, dar una visión del mundo. Ahí se ve, si ya voy terminando, pero creo que esto todavía lo puedo comentar, ahí se ve en Revistas de América esa preciosa iniciativa que fundó en Buenos Aires con el boliviano Ricardo James Freire en 1894, cuando en un momento dado dice en Revistas de América, en el prólogo, quiero trabajar, estoy citando a Darío, por el brillo de la lengua castellana en América, a la par que por el tesoro de sus riquezas en vocabulario, rítmica, plasticidad y matiz. La lengua. Además, dice, mantener al propio tiempo que el pensamiento de la innovación, el respeto a las tradiciones y la jerarquía de los maestros. Quiero decirlo porque es importante. Casi siempre se lo ve como el gran innovador. Y no se recuerda que dice, al propio tiempo que el pensamiento de la innovación, el respeto a las tradiciones y la jerarquía de los maestros. Empezó diciendo cómo este chavalito con adolescente leía toda la biblioteca de Rivadeneira en sus prólogos. Realmente extraordinario. Por la difusión cultural consiguió ese extraordinario magisterio entre los jóvenes. Y cuando viene a España conoce a Salvador Rueda o a Campoamor o a Menéndez Pelayo, la primera época en que se convirtió, en el que logró que Juan Ramón Jiménez pensara en él como mi Rubén Darío, ¿no? En el que hizo que Francisco Villaespesa en más de una ocasión escribiera, siga usted pensando, maestro, para que nosotros nos sintamos con usted. Ese magisterio sobre los Machados y sobre tantos otros. Concluyo, por tanto, después de haber hablado de ese maestro que es Rubén Darío. Y querría concluir pues con una revista que se publicó en España, Cosmópolis, de 1919 al 22, patrocinada y dirigida por Enrique Gómez Carrillo, amigo intelectualmente, también a veces con sus polémicas, como correspondía a estos hombres combativos. En la revista Cosmópolis, en el número 1, Enrique Gómez Carrillo ha muerto ya Darío hace 3 años, pero la verdad es que escribe algo que a mí me parece absolutamente Darío. Le dediqué un artículo a esta revista y quiero comentarlo. Fíjense lo que dice Enrique Gómez Carrillo, que debe ser realmente la labor de difusión. Yo querría eso. Yo querría que las 200 páginas mensuales de mi Cosmópolis colaboraran los mejores de España con los mejores de América para que viéndose juntos se dieran cuenta de que son individuos de la misma raza, hijos de los mismos padres, soñadores de las mismas quimeras. Querría que la revista Cosmópolis llegara a convertirse en la tribuna del hispanoamericanismo, regenerado y vivificado por los soplos de todos los grandes pueblos. Soñadores de las mismas quimeras, titulé este artículo. Concluyo, por tanto, como comencé. Nada más justo que dedicar esta red interamericana de educación a la figura de Rubén Darío, que conoció desde su más tierna infancia cómo el pensamiento y su transmisión es una de las más altas formas de felicidad.